Buenas tardes a todos y a todas. Para mí, como decano, es un honor presentar este libro dentro del seno de este colegio y, concretamente, por la importancia que la actual Junta de Gobierno da a la formación de los compañeros y compañeras a lo que, sin duda, contribuye esta obra. Su título, Abogacía y Mujer, lidera tu carrera hacia el éxito, creo que lleva a un pequeño, no importante, equívoco o error. Y lo comentaba justo antes de tomar la palabra, lo comentaba con las compañeras que van a intervenir. Evidentemente está destinado a mujeres, pero examinando su índice y leídas algunas partes, veo que es un manual eminentemente práctico y útil también para hombres que aspiren a ese liderazgo que tanto pregona el libro o que quieran mejorar sus habilidades en el ejercicio de la abogacía. Como decía, se tratan los valores personales y de la abogacía, tal y como la ética. Se tiene en cuenta lo que es la inteligencia emocional y el liderazgo, la creatividad, la innovación, el perfil humano de la abogacía, las nuevas tecnologías, la gestión de la crisis por la que atravesamos muchas veces los letrados y quizás el tema más espinoso, la conciliación personal y familiar, la maternidad, la reducción de jornada, la desigualdad, que ya nos afecta tanto a los hombres como a las mujeres. Este colegio está embarcado en el proyecto de conseguir la mayor igualdad posible, no solo en su estructura humana interna, sino en su proyección a la equiparación total entre hombres y mujeres. En el aspecto laboral, podemos decir que el 66%, es decir, 2/3 partes del personal de esta corporación es femenino. Y en el estudio que estamos haciendo actualmente a instancia de una diputada de la Junta de Gobierno, que está prácticamente terminado, sobre la posible brecha salarial entre ambos sexos a igualdad de categoría, no hemos detectado ni una sola discrepancia en los emolumentos que perciben hombres y mujeres, porque para nosotros solo ha primado exclusivamente la categoría profesional en la que desarrollan su labor y sus cometidos. Alguien, cuando le informé en charla distendida sobre el porcentaje del personal en el ICA a que antes he hecho referencia, me comentó que esa igualdad que se pretende no tenía eco en la Junta de Gobierno, en la que de los 18 que éramos, 10 eran varones y 8 mujeres. Pero no reparó en que, por ejemplo, 3 de los cargos más importantes de dicha Junta, como son la secretaria de la Junta de Gobierno, la tesorera y la bibliotecaria, hoy diputada de Nuevas Tecnologías, son mujeres. Aunque se piense que la intervención de la mujer en la abogacía se está equiparando a la de los hombres y en algunas especialidades incluso la supera con muchísimo margen, como es el derecho de familia, podríamos decir que el 80 o el 90% de los compañeros son mujeres los que trabajan esta disciplina, queda mucho, creo, por hacer. Y en especial, como decía antes, la denominada conciliación personal y familiar, en la que las mujeres madres sois las auténticas víctimas. Yo lo he vivido en mi matrimonio porque mi mujer, al igual que un profesional libre, era empresaria y se debía a su negocio directamente. Cuando estaba en el negocio echaba mucho de menos a nuestras hijas, y cuando estaba con nuestras hijas echaba mucho de menos el negocio. La verdad, eso le afectó muchísimo, de la misma manera que afecta hoy día a muchísimas compañeras a las que su condición femenina y la maternidad les condiciona sobremanera a la hora de poder desarrollar efectivamente, quizás con la libertad que tenemos más los hombres abogados. La verdad que conseguir ese equilibrio debería ser nuestra meta. No va a ser fácil, pero habría que propugnarla, impulsarla. Desde luego este colegio estará detrás de cualquier medida que signifique poder conciliar esa vida personal y familiar. Y bueno, en definitiva, no quiero aburriros más porque hay mucho de qué hablar de este interesantísimo libro. Enhorabuena a quienes habéis hecho posible esta obra.
Y con esto termino y cedo la palabra a Mar Hermano. Muchas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias, decano, por tu intervención. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Mar Hermano, muchos me conocéis, otros no. Soy diputada de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, pero sobre todo y ante todo soy mujer y abogada y ejerzo cada día. Y me encuentro pues con los problemas que todas nosotras nos podemos encontrar, y todos nosotros. Hoy digo todas nosotras porque el libro se llama Abogacía y Mujer, lidera tu carrera hacia el éxito. Vamos a hablar de mujeres y vamos a hablar de nuestra carrera y vamos a hablar de la marca Abogacía, que no es más que el trabajo que cada uno de nosotros realizamos cada día. Cada una de nosotras al ejercer nuestro ejercicio, al ejercer nuestra profesión, vamos haciendo esa marca y esa marca tiene que estar llena de excelencia. Este libro va dirigido precisamente a eso. Está dirigido por Miriam Isabel González Navarro y coordinado por María Rivas García, pero no es eso. Tiene la participación de expertas en coach, como es Begoña, que también nos acompañará hoy, y otras muchas autoras, y sobre todo tiene la intervención de más de 20 abogadas que con su prisma y con sus problemas nos han contado cómo es su día a día y cómo podemos solventar todos esos problemas que tenemos. Y esto es fundamental en la abogacía. Cuando te encuentras los problemas en el día a día, cuando estás empezando o incluso cuando ya llevas mucho tiempo, esa soledad que tenemos de pensar muchas veces que estamos solos y que ese problema lo tenemos nosotros, esa falta de autoconfianza, cuando te das cuenta que no es algo tuyo, que es algo inherente a la profesión y además se te dan armas para poder luchar, pues evidentemente vamos hacia una abogacía mejor. Este libro habla de eso, de la marca abogacía. Habla de cómo buscar la excelencia, de cómo ser ejemplares, de cómo hay que trabajar los valores personales, aquello de que no se puede ser una buena abogada sin ser una buena persona. Primero hay que ser buena persona, evidente. Trata la inteligencia emocional, la autoconfianza, la resiliencia, la empatía, la gestión de conflictos. No nos suenan a chino, ¿verdad? Porque es que es a lo que nos enfrentamos cada día nosotras. Luego trata algo muy importante, que es la abogada como líder, la mujer como líder, en este caso en el campo de la abogacía. Muy, muy importante. Aquí voy a hacer mías unas palabras de María Rivas en el prólogo, porque dice algo así como que, os lo leo, porque ya que las voy a hacer mías, las voy a hacer bien. Es muy bonito. La abogacía, la mujer no tiene que pedir permiso para brillar. Una mujer líder brilla, triunfa y lucha por lo que sabe que es suyo. A esto se dirige ese libro, como bien dice Miriam también en su prólogo, a darnos esas armas y a darnos esos recursos para que podamos liderar nuestras vidas y, por ende, liderar nuestra profesión. Trata temas tan importantes como las nuevas tecnologías y cómo nos afectan dentro de la abogacía. Tema estrella, la conciliación, un problema que directamente nos afecta a todas las mujeres trabajadoras, a las abogadas especialmente. Son muchas las horas que tenemos que dedicar a esta profesión, mucho lo que se exige de nosotras como mujeres y muchas veces queremos ser esas súper mamás, súper abogadas y súper mujeres. Y este libro te dice que, bueno, que no siempre se puede ser súper, que va a estar con ser mujer, abogada y líder y dirigir tu propia vida. Fundamental. Y luego voy a resaltaros ya, y ya no del grano, más nada enfocado desde los despachos profesionales, desde las grandes corporaciones, desde las profesiones más libres y únicas. Y incluso hablan 5 jóvenes abogadas contando cuáles son los problemas con los que se encuentran a diario y cuáles son las soluciones que podemos darles. Verdaderamente es un libro que merece la pena, os lo enseño, porque yo creo que os lo pondrán, pero por si acaso os lo enseño, merece la pena. Yo sin más ya voy a darle paso a María Rivas y Amparo Díaz, las presentaré luego, y abriremos una mesa redonda entre las 4 y esta que está aquí, que moderará, para que hablemos de otros temas como conciliación o como los techos de cristal. Miriam es vicepresidenta de Alianzas Estratégicas en UK Health. Es socia fundadora de Barberán González y Abogado. Es colaboradora en radio, colaboradora de opinión en varios sitios, conferenciante, tiene un currículum excepcional. Pero sobre todo se dedica cada día a ejercer la abogacía y a ayudar
en ese liderazgo femenino. Begoña es coach, es especialista hace más de 14 años y mentora de liderazgo, enfocada sobre todo a pymes y a dueños de negocio. Tiene muchísimo que aportarnos y muchísimo que enseñarnos y así lo van a hacer hoy aquí. Sin más, yo le voy a dar la palabra a Miriam, luego intervendrá Begoña y luego daremos paso a la mesa redonda. Bienvenidas, Miriam, bienvenida, Begoña. Muchísimas gracias, Mar, muchísimas gracias, decano, por sus palabras. La verdad es que es un honor poder estar en el Colegio de Abogados de Sevilla hablando de liderazgo, ¿no? Y que nuestro libro, el libro que ha sido un trabajo, un proyecto en poner en valor el liderazgo en la abogacía, pero desde liderando las mujeres, ¿no? Tenemos casi 33 personas, 33 mujeres que han colaborado con el libro, pues la verdad es que ese impulso, ¿no? Nosotros la verdad es que no hemos querido para nada dejar fuera a nuestros compañeros, los abogados. Simplemente es un libro liderado por mujeres en el cual establecemos pues cómo podemos liderar hombres y mujeres. Lo único que ha pasado es que hemos querido poner de manifiesto cuál es la problemática de la mujer en el ejercicio de la abogacía y precisamente para darle solución, para buscar esas soluciones necesarias para que al final pues podamos conseguir todos pues la igualdad y ambos podamos liderar. Este libro tiene un propósito que es poner en valor la profesión de abogado y de abogada, acreditar que los buenos abogados pues podemos llegar a ser verdaderos líderes de servicio y dar a conocer pues precisamente la problemática de la mujer en el mundo de la abogacía para que le podamos dar una solución. Este verano pues hemos tenido un problema, ¿no? Nos dejaron sin vacaciones, ¿no? Y yo lo que leía en Twitter, sobre todo la queja fundamental era falta de respeto. Y esta falta de respeto, ¿cómo podemos conseguir paliarla? ¿Cómo podemos conseguir los abogados influir para que, bueno, nos valoren, ¿no? Que valoren nuestra opinión y que podamos influir? Pues lo podemos hacer a través del liderazgo. Y todo ello, pues, lo podemos leer en Abogacía y Mujer, Lidera tu carrera hacia el éxito. Pero yo os voy a dar, pues, unos puntos, unas bases para que cada uno, desde su despacho, cada uno desde su espacio, pues, pueda saber que puede comprometerse con el verdadero liderazgo, que es el liderazgo de servicio, el cual los abogados reunimos muchísimas de las características de cómo vais a poder ver. ¿Qué es el liderazgo? Pues el liderazgo es el arte de influir sobre la gente para que trabaje con entusiasmo en la consecución de objetivos en pro del bien común, ¿no? El arte es una destreza aprendida o adquirida y el liderazgo consiste pues, en una serie de destrezas que cualquiera puede aprender y desarrollar si une el deseo apropiado con las acciones adecuadas. Esto quiere decir que tenemos que tener un deseo, pero tenemos que accionar siempre para poderlo conseguir, ¿no? En el liderazgo es fundamental influir la autoridad, que es el arte de conseguir que la gente haga voluntariamente lo que tú quieres, pero debido a tu influencia personal. Tiene que ver con lo que tú eres como persona, con tu carácter, con tu influencia que has ido forjando sobre la gente, ¿no? La clave del liderazgo, pues, es llevar a cabo las tareas asignadas fomentando las relaciones humanas. El ingrediente más importante para conseguir una relación que funcione es la confianza y de eso los abogados sabemos mucho. La confianza, los clientes, si no confían en nosotros, pues la verdad es que nos va a ser muy difícil conseguir llevar a cabo nuestro trabajo. Por lo tanto, para nosotros la confianza es básica y optar por el liderazgo pues nos va a ayudar a conseguirla. Para liderar tenemos que tener, por una parte, un deseo de implicarnos y tener el compromiso de dejar
una huella positiva. Voy a diferenciaros dos tipos de liderazgo para que podáis ver claramente la diferencia, ¿no? Tenemos por una parte el liderazgo de poder y por otra parte el liderazgo de servicio. El liderazgo de poder nos viene del exterior, nos asignan un cargo, nos nombran, por ejemplo, del consejo de administración de una gran empresa o nos nombran presidentes de una empresa o nos nombran presidentes de un despacho o socio director, ¿no? Y en virtud de ese cargo, pues al final yo soy líder, ¿no? Pero lo que tenemos que tener en cuenta es si cuando ese cargo desaparece, realmente yo mantengo el liderazgo. Lo que suele pasar si yo no he trabajado bien ese liderazgo y he buscado conseguir esa capacidad de influencia y esa autoridad, lo que pasa es que el liderazgo desaparece, ya no se van a acordar de nosotros. El liderazgo de servicio se sustenta en la autoridad y se basa en el ser, nuestros valores, las soft skills, la excelencia y sobre todo tener un propósito que sea de nosotros mismos. El liderazgo de servicio es intrínseco a la persona, permanece a lo largo de toda la vida y hay veces que incluso después. Se sustenta en la excelencia tanto en el trabajo como en el comportamiento. Hay una frase de Howard Gardner, que a mí me gusta mucho, que dice que las malas personas no pueden ser profesionales excelentes. Los mejores profesionales son siempre excelentes, comprometidos y éticos. La abogacía es una profesión de servicio a la sociedad. Los abogados necesitamos precisamente, como hemos dicho antes, conseguir la confianza tanto de los compañeros, del juez, de los propios clientes y sin ella pues es muy difícil desarrollar nuestra profesión. Para poder liderar es necesario que nos autoconozcamos, que sepamos cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, las soft skills que tenemos desarrolladas y cuáles debemos perfeccionar, ¿no? Para llegar a la excelencia personal y profesional. El primer punto que tenemos que tener en cuenta para poder liderar es nuestra marca personal, ¿no? La marca personal es lo que perciben los demás de nosotros, tanto en nuestro comportamiento en la vida privada como, por otra parte, el área profesional, nuestra competencia profesional. Por ello, tenemos que dar visibilidad pues, a lo que somos realmente, tanto personal como profesionalmente. Para tener una buena marca personal, la marca personal tiene que estar basada en generar confianza y autoridad o reputación. Tenemos que tener en cuenta que para transmitir confianza o autoridad tenemos que identificar cuáles son nuestros valores, los valores que nosotros queremos transmitir, que sean percibidos, tenemos que ser coherentes con ellos y transmitir pues mis competencias profesionales, ¿no? En cuanto al propósito, nosotros cuando lideramos tenemos que tener un propósito que tenemos que alcanzar, ¿no? Tenemos que saber a dónde vamos, ¿no? Y tenemos que tener un propósito personal y un propósito profesional. Ambos tienen que ser compatibles porque si no me quedaré un área de mi vida sin cumplir. Y yo creo que para conseguir el éxito pues tenemos que intentar que nuestros propósitos podamos alcanzarlos, ¿no? Y eso los tendremos que delimitar. Yo me voy a centrar exclusivamente en la parte de el propósito profesional, ¿no? Se llama misión y la misión es lo que yo quiero alcanzar para aportar en grande a nuestra profesión, lo que yo quiero aportar a la abogacía. Yo pongo sobre la mesa que todos podemos contribuir a configurar la marca abogacía simplemente liderando y liderando desde el servicio, ¿no? Si nosotros queremos tener una marca abogacía buena, cada uno de nosotros deberemos aportar esa marca, nuestra propia marca y nuestro propio comportamiento para que esa marca sea potente. En segundo lugar, la visión. Tenemos que establecer unos plazos, unas metas y tenemos que hacerlo a medio, a largo y a corto plazo. Al final, los valores y la misión es lo importante, ¿no? Para diferenciarnos del resto.
En cuanto a las habilidades que tenemos que desarrollar para liderar, pues son bastantes, ¿no? Pero muchas seguro que las tenemos. El autoconocimiento, como hemos dicho, inteligencia emocional, relacional y social, saber comunicar, saber escuchar, saber tomar decisiones, saber establecer estrategias, saber gestión del tiempo, la resiliencia. De la resiliencia sabemos bastante todos los abogados, cuando nos llegan las sentencias contrarias y luego nos tenemos que sentar con un cliente con una sonrisa para atenderle, pues ahí tenemos bastante acción a superar las dificultades, ¿no? Tenemos que ser persistentes y pacientes. Cuando llegan las dificultades, hay que responder, no reaccionar, no te preocupes por lo que no puedas controlar, mejora lo que esté en tu mano, ten iniciativa, pon en marcha tus proyectos, tenemos que ser humildes. Una forma de liderazgo muy potente es el ejemplo, ¿no? La palabra convence, pero el ejemplo arrasa, ¿no? Ser servicial, tenemos que tener una actitud proactiva de ayuda, saber relacionarse, el networking, saber percibir. Eres responsable de tus pensamientos, tu mente no es un lugar para pensamientos negativos, tenemos que conseguir enfocar los asuntos al final en positivo. Hacer ejercicio y cuidar la salud, vencer la pereza, esto es muy importante. Ha habido un informe de la Asociación de Humanización de la Justicia en el cual ha habido un 60 y tantos % de los abogados están en situación de estrés, de alto estrés, ¿no? Esto es una situación muy peligrosa, por lo tanto, bueno, pues cuidarnos, ¿no? Inspirarte y ser entusiasta, nutrir los lazos familiares. Esto es una cosa que nos cuesta bastante debido a los horarios intempestivos que tenemos, ¿no? Pero lo deberemos cuidar si realmente queremos alcanzar ese éxito completo en la vida personal y la vida profesional. Y luego, por último, tenemos que conseguir la excelencia profesional. ¿Y cómo conseguimos esa excelencia? Desde los valores, siendo coherente con esos valores, las habilidades blandas que ya hemos hablado y con la competencia técnica. Tenemos que estar en una actualización constante profesional. En conclusión, todos podemos llegar a ser líderes desde nuestro puesto, apostando por nuestros valores, buscando nuestro propósito, comprometiéndonos con él y trabajando las habilidades y buscando la excelencia. Y por último, los abogados realmente somos verdaderos líderes de servicio y esto, tenemos que comprometernos con ello y trabajar todos los días para conseguirlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miriam. Ahora vamos a escuchar a Begoña, coautora también del libro y que nos va a hablar de las estrategias de este liderazgo. Buenas tardes, Begoña, bienvenida. Buenas tardes, un placer. ¿Cómo estáis? Bueno, pues buenas tardes a todos. Mientras me van poniendo la presentación, que imagino ya estamos aquí. Bueno, pues ante todo dar las gracias pues, al colegio, el Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla y a su decano por permitir esta presentación. Y yo, la verdad, también dar las gracias porque me siento muy honrada de poder representar a una parte de todas esas personas que, como decía Miriam, han hecho posible este proyecto. Así es que la verdad que muchísimas gracias a todos y a la gente que estáis ahí escuchando, ¿vale? A mí me ha tocado hablar de una parte que, bueno, que evidentemente me emociona porque forma parte de mi día a día, de mi hacer, y que estaba puesto en el libro porque es quizás la parte que a veces, aunque todos sabemos que es importante, a veces es la que más nos cuesta porque estamos en otros discursos. Así que a mí me ha tocado hablar hoy, y vengo a compartiros hoy, el pensamiento estratégico. ¿Qué tiene que ver esto del pensamiento estratégico con tu desarrollo profesional como abogado y como dueño de un negocio? Porque al final es tu profesión de la que vives, es tu pasión y es tu medio de vida. Así que vamos a ir adelante y avancemos. Yo quería empezar esta presentación con la misma frase con la que empieza mi capítulo, ¿vale? Y es esta, ¿no? Miriam ha explicado perfectamente en qué consiste esto del liderazgo y una de las cosas que tiene que ver con el liderazgo es precisamente esto. O sea, un líder es aquel que lleva a la gente donde ellos quieren ir, pero un gran líder, y hablamos aquí de excelencia, hablaba antes más de excelencia, lleva a la gente donde no necesariamente quieren ir, pero deben ir. Por lo tanto, si nosotros queremos ser grandes líderes y necesitamos también ir un paso más allá de donde creemos, incluso aparentemente, que podemos ir. Y otra frase que esta sí que es mía, esta no es de nadie, esta es mía. Para mí la definición de líder, además de todo lo que se ha dicho antes, obviamente, pero para hacerla sencilla es esta, ¿no? Un líder es aquella persona que hace que las cosas sucedan. Y esta frase, que parece muy simple, precisamente es el kit de toda esta presentación.
Porque hay dos cosas que son importantes aquí. Las cosas y hacer que sucedan. Porque implica que si quiero hablar de las cosas, tendré que saber qué cosas, tendré que saber esa visión de la que hablaba antes Miriam, y si quiero hacer que las cosas sucedan, tendré que hablar de estrategia. Por eso se justifica que hoy hablemos aquí un ratito de estrategia. Cuando hablamos, por tanto, de estrategia, ¿hablamos de qué? Hablamos de más que de estrategia, hablamos de un enfoque estratégico. Hablamos de que nuestra cabeza, además de estar pensando en todo lo que conlleva la profesión, también tenga enfoque estratégico desde el punto de vista de nuestro negocio, porque al final es nuestra actividad profesional lo que nos lleva, además de cumplir con nuestra pasión, nos permite vivir. Por lo tanto, tu cabeza tiene que estar puesta también en estrategia, enfoque y efectividad. Son tres palabras que tenemos que tener en la mente constantemente para que esto no se nos olvide. ¿De acuerdo? ¿Quién soy yo? Brevemente, para que sepáis por qué estoy hablando yo de esto, lo ha dicho antes Mar, esto simplemente os lo pongo aquí. Realmente yo, la mayor parte de mi tiempo, desde hace los últimos 14 años, me dedico precisamente a trabajar la parte de mentalidad ganadora y pensamiento estratégico en empresas. Y de ahí, por eso es también un poco que estoy aquí hablando de lo que más sé y de lo que más me gusta, que es precisamente de la estrategia. Así es que ahora que ya me conocéis brevemente, ¿qué pasa hoy? Veréis, hoy en principio en este país aproximadamente, no sé si el porcentaje es exacto, pero un alto porcentaje de los despachos profesionales de este país son despachos que consideraremos empresas medianas y pequeñas, incluso a veces de una sola abogada o un solo abogado trabajando. Y eso hace que a veces parezca anecdótico que venga alguien como yo hoy a decirte que además del tiempo que dedicas a trabajar con tus clientes y a sacar adelante sus peticiones y sus asuntos, que dediques un tiempo y dediques recursos de tiempo, de dinero y de esfuerzo a pensar en la estrategia. Porque a veces uno dice, una piensa, pues es que no me da la vida, ¿no? Bueno, pero es que es muy importante que podamos hacer eso. Y luego ten en cuenta otra cosa, ¿vale? Y esto lo sabes porque es que es así. Es decir, estamos en un momento en el que, no sé, esto debe ser un vídeo, pero da igual, no funciona, en el que realmente los cambios suceden constantemente, ¿vale? Es decir, hay cambios en todo momento, cambios de un día para otro, cambios de tendencias, cambios de situación, noticias contradictorias. Y eso genera una situación muy complicada en la que no nos queda más remedio que trabajar como despachos profesionales en dos cosas. Uno, en diferenciarnos, porque no nos va a quedar más remedio que marcar una diferencia, porque ahora mismo nuestro cliente final exige que seas diferente al resto. Y eso además nos lleva también de la mano a que, por lo tanto, nuestra mente, además de, por supuesto, en entregar el servicio que damos a los clientes, está en que esté enfocada en resultados, en conseguir que eso que haces y que tanto te apasiona, lo puedas seguir haciendo el resto de tu vida y, si puede ser, cada vez mejor y disfrutando mejor y más de tu profesión. De manera que esto que nos lleva, pues nos lleva a tener esa definición de líder, porque el líder es esa persona que realmente tiene esa visión y la pasión y el convencimiento de que un sueño puede hacerse realidad. Y precisamente por eso es la persona que inspira, que contagia fuerza y energía para que se lleve a cabo, que realmente está enfocada en algo concreto. Y por eso he puesto a Diana, porque cuando hablamos de visión o hablamos de estrategia, hablamos de metas, hablamos de algo concreto y específico. Sabéis que seguramente habéis oído decir esto, pero en el mundo hay tres tipos de personas. Las personas que simplemente se dedican a preguntar qué ha sucedido. Las personas que miran cómo sucede y las personas que hacen que las cosas sucedan, ¿vale? Es decir, que nosotras y nosotros podemos elegir ser meros espectadores, podemos elegir ser seguidores o podemos elegir ser líderes. Yo estoy segura que toda la gente que estamos aquí hoy hemos elegido la opción de hacer que las cosas sucedan. Y por eso estamos aquí hoy y estamos compartiendo esto. Pero es fácil a veces dejarse, aunque solo sea porque no nos da la vida, estar en otras situaciones. De manera que yo os invito a que estemos en ese tipo de personas en las que hacemos que las cosas sucedan, ¿vale? Porque al final, cuando hablamos de liderazgo, hablamos de compromiso. La palabra clave en todo esto es compromiso. Con cualquiera de las cosas que ha mencionado antes Miriam y con lo que yo os he mencionado ahora, lo que todos tienen en común todas es la palabra compromiso. Y aquí hablamos de compromiso ¿con qué? Con una idea, con un sueño, con tu visión de lo que puede ser. Hablamos precisamente de que te comprometas con tu sueño y con tu idea de lo que quieres que sea tu vida profesional, por supuesto también personal, pero aquí estamos en un entorno ahora mismo hablando de estrategia de empresa, ¿vale? Porque al final, de aquí, ¿por qué pasamos al liderazgo? Porque efectivamente de aquí vamos a elegir estrategia. ¿Y por qué elegimos estrategia sí o sí, si queremos ser líderes? Porque tú cuando aceptas y te comprometes a ser líder, y a ser la líder de tu vida, y a ser la líder de tu despacho, y a ser la líder de tu desarrollo profesional, tienes que tener claro que aceptas implícitamente que eres dueña de tu destino y responsable de tus objetivos. Y por lo tanto no cabe otra cosa que no sea hablar de estrategia, porque no hay otra forma de sacar esto adelante que no sea hablar de estrategia.
¿Y qué es la estrategia? Porque tanto hablar de estrategia, todavía no se ha dicho lo que es la estrategia. Bueno, etimológicamente viene de la palabra latina estrategia, que en realidad viene de dos palabras griegas que significa estratos y agein, que es conductor. Originariamente, el significado primigenio de esto era conducir las operaciones militares del ejército. Pero esto, evidentemente, evoluciona y seguramente hay un montón de definiciones de estrategia por ahí, pero he querido traer una que fuera lo más simple posible y aplicada a la parte de nuestros negocios como empresa. Y es esta, ¿no? La estrategia al final consigue determinar los objetivos y metas de carácter básico para tu empresa, junto con la asignación de líneas de acción y la asignación de recursos, que sean los que necesites para llevar a cabo esas metas. Al final eso es la estrategia. En definitiva, tener un plan de qué hay que hacer, cómo hacerlo y por qué hacerlo. Dicho de una manera simple. Y una cosa muy importante, que es donde generalmente fallamos, no digo solamente en la abogacía, sino en otras muchas profesiones, y es que tenemos que tener claro que cuando trabajamos en cualquier sector profesional y especialmente si además eres dueña de tu propio negocio o incluso, aunque trabajes para terceros, pero tienes tu carrera profesional, es tu proyecto profesional, que sepas que tienes siempre 3 roles, que como suelo decir yo en broma y en serio, es como el misterio de la Santísima Trinidad. Son 3 personas en una. Pero son 3, ¿de acuerdo? ¿Qué 3 personas? Mira, una persona es la que tiene el rol técnico, que obviamente yo no voy a hablar de otras cosas porque yo no soy abogada y desde luego para eso no hemos venido aquí y todas las personas que estáis aquí sabéis mucho sobre esto. Pero hay otros 2 roles que a veces se nos olvidan. El rol de gerente, es decir, el rol de gerente o de gestor, como lo queréis llamar, o gestora, es esa persona, es esa parte de ti que está teniendo que tener cuidado y teniendo que tener el foco puesto en cómo se desarrolla tu negocio. Es la persona que está teniendo en cuenta de los números del negocio, es la persona que está teniendo en cuenta la planificación de recursos, es ese rol que está teniendo en cuenta cómo van las cosas, qué me va a faltar, qué necesito, cómo estoy, en qué punto estoy, la persona que está gestionando la parte que tiene que ver con el negocio como tal. Y luego está ese rol de líder, la líder de tu propio negocio, tu propia carrera, que es esa persona, ese rol en el que estamos realmente que planificando recursos, planificando la sostenibilidad, planificando esa visión y tratando de tener una estrategia de sostenibilidad, ¿vale? Flexibilizando la parte laboral y la parte financiera del negocio, para que al final podamos mantener haciendo lo que nos apasiona muchísimo más tiempo, ¿vale? Y a veces se nos olvida que somos los 3, pero hay que dedicar un tiempo a cada uno de ellos. Y aunque la mayor parte del tiempo, en este caso, se lo lleve obviamente la entrega del servicio y por lo tanto el rol técnico, hay que dejar un hueco para el rol de gestión y hay que dejar un hueco para el rol de liderazgo de tu propia empresa, tu propio negocio o de tu carrera profesional, como lo quieras mirar, porque al final es lo mismo. Así es que, por favor, 3 personas en una, pero cada una con su espacio y con su hueco. Teniendo esto claro, que nos quede una cosa clara, como decía antes, Miriam lo ha mencionado, no hay estrategia sin visión. Porque las personas que lideran, vosotras, líderes, necesitáis tener esa visión, porque precisamente es de ese sueño de donde sacas tu inspiración. El sueño que en su momento tuvieras para convertirte en montar un despacho enorme, o ser la mejor abogada de no sé dónde, o ser la experta nacional en no sé qué temática. Todo eso es tu sueño. Y precisamente cuando tú tienes la fuerza para llevarlo a la realidad, es de donde ahí sacas la inspiración. Y para pasar tu sueño a realidad es donde entra en funcionamiento la estrategia. Eso sí, curiosamente, hay muchísima gente que se resiste a establecer metas. Y aquí hay 4 razones por las cuales eso sucede. Según Brian Tracy, esta no me las he inventado yo, así es que os cuento que realmente está constatado que es así. Mirad, en primer lugar, porque no siempre somos conscientes al 100% de lo importante que es tener metas claras. Es decir, a veces nos dejamos llevar por la propia inercia del día a día, de lo que va pasando y se nos olvida la importancia de tener metas claras. Segundo, porque a veces no sabemos cómo establecer metas de forma correcta. Y como no sabemos cómo hacerlo, de alguna manera lo vamos dejando, ¿vale? Para que de alguna forma es decir, no queremos estar, tampoco nos han explicado cómo. Muchas veces lo que hablamos son de intenciones, de deseos, pero no de metas, ¿vale? Sabéis, bueno, no quiero ser aquí especialmente entrar en esto, pero las metas tienen que ser SMART. SMART significan específicas, medibles, alcanzables, orientadas a resultados y con una fijación en el tiempo. Cuando tus deseos o intenciones no cumplen estas características, no estás hablando de una meta. ¿Vale? Otra cosa que también hacemos es que no establecemos metas porque tenemos miedo al fracaso. ¿Qué quiere decir esto?
Quiere decir que si no nos ponemos unas metas claras, pues a veces hacemos un autosabotaje, como que estamos llegando, pero así, pues como no está muy claro dónde había que llegar, pues no hemos fracasado. Pero lo cierto es que tú lo sabes y yo lo sé, que no hay éxito sin fracaso. Así es que esto al final es una pequeña trampa en sí mismo. Y luego también a veces no establecemos metas, sobre todo no las hacemos públicas, porque no sea que los demás se den cuenta de que no le y hablen mal de mí. Entonces, mi consejo es, bueno, deja que los demás hablen de tus resultados cuando los logres, pero no dejes de trabajar en tus metas por esto, ¿de acuerdo? Porque fíjate, sí que hay 4 razones también muy importantes para tener metas establecidas, ¿vale? Primero, porque tus metas y tu visión se convierten en tu fuerza impulsora. Es lo que más te va a mover a superar dificultades. Te dan determinación, te dan rumbo, te llevan a la acción, porque sin acción no hay resultados. ¿Qué más da que hablemos de todo esto todo el día, toda la noche, si no hacemos nada? Y luego, sobre todo, te refuerza tu entusiasmo y tu pasión. Y esto, cuando las cosas vienen mal dadas, y de vez en cuando vienen mal dadas, es muy, pero que muy, muy importante. Hasta aquí. Vamos bien más, digamos. ¿Te quieres seguir? Que se me ha quedado un poco que no. Un momentito. Vale, un segundo, porque... Bien, genial. La pregunta en este caso es, vale, esto está muy bien, genial, muy bonito, pero ¿cómo se hace todo esto, no? ¿Cómo lo llevamos a la práctica? ¿Va solo? A ver, un momentito, esto va solo, perdón. Lo que os quería decir es que hay una serie de recomendaciones que sí os puedo comentar. Uno, para que te resulte fácil establecer metas, ¿por qué tal si las metas las estableces todos los días? En cualquier momento acostúmbrate a desarrollar el hábito de establecer metas, aunque sean pequeñas, durante todos los días de tu vida y además tener... Parece que Begoña está teniendo problemas de conexión. María, estás en ello, supongo. Sí. Estoy organizando De hecho, con... sí, acabamos de ver que ha tenido que abandonar la sala. A partir de las 7:30 de la tarde, estas conexiones se vuelven imposibles. Vamos a esperar un poquito a que se vuelva a incorporar y siga con su magnífica ponencia. Begoña, hola. No, todavía no. Me ha sacado de la... ¿Begoña? Ya estoy ¿Ya? aquí Vale. otra vez. Sí, no Venga, sé si ha ido la pantalla. sí, se te ha ido un poquito. Te quedaste en la pantalla del cómo. Sí, gracias. Vale, en esta os decía. Vale, el lenguaje positivo significa básicamente que no os enfoquéis nunca en lo que no queréis, porque cuando tú te enfocas en lo que no quieres y además lo verbalizas, lo que está ocurriendo es que estás poniendo atención en lo que no quieres, de manera que no lo hagas así. Pon tus metas a prueba constantemente. ¿Esto qué significa? Que te cuestiones todo el tiempo si esas metas que te vas poniendo te acercan o te alejan a lo que tú realmente es importante para ti en la vida. A veces ponemos metas que no se relacionan con lo que es importante para nosotros. Y luego hazte siempre la pregunta del millón, que lo ha hecho antes Miriam durante mucho rato, y es, ¿son coherentes con mi propósito? ¿Son coherentes con mis valores? Si lo son, adelante. Y si no lo son, las reviso y pongo otras. Y la pregunta es, vale, Bego, fenomenal. ¿Y todo esto cómo lo llevas al despacho? ¿La estrategia real? ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Vale, vamos allá. Mira, primero, antes de que hagas ningún tipo de visión y diseño de tu visión o estrategia, llámalo como quieras, asegúrate de que tienes claro que quieres tener una estrategia con todo lo que eso implica de esfuerzo, ¿vale? Luego, aprende sobre lo que no sepas. O sea, si hay algún cómo que no sabes, busca ayuda, busca expertos que te ayuden. Si tienes colaboradores en tu despacho, involúcralos en el diseño de la estrategia. Se van a sentir más parte de toda esta historia. Y luego, una cosa muy importante. Piensa en grande, sí, piensa en grande, por supuesto, pero ejecuta en pequeño, es decir, paso a paso, acción a acción. Nada de grandes cosas y luego ahí se quedan. Una vez que queráis de verdad desarrollar la visión de vuestro despacho profesional, la estrategia, hay 5 fases que hay que conseguir. Obviamente esto sería muy largo de explicar, pero sí por lo menos para que tengáis un camino y es haces estas 5 preguntas consecutivas. La primera gran pregunta es ¿dónde estamos? Con todo lujo de detalles. La segunda gran pregunta es ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Por supuesto, siempre hacer todo esto por escrito, no lo hagáis mentalmente porque no va a tener valor. La tercera fase es cómo vemos nuestro despacho a largo plazo, teniendo en cuenta el presente, de donde partimos. La cuarta gran pregunta que nos haremos es ¿qué nos puede facilitar y qué nos puede impedir materializar esa visión? Y la última pregunta que nos haremos para definir la visión será ¿cómo vamos a llevar esa visión a buen término?
Cada una de estas fases tiene a su vez sus suficientes fases, otras muchas preguntas y puntos. Pero otra cosa que supongo que ya os dais cuenta y que es muy importante para trabajar la estrategia es hacerse preguntas todo el tiempo. Se dice por ahí, es cierto, que la calidad de tus resultados depende de la calidad de las preguntas que te hagas. Así que hacerse preguntas que te llevan a la acción siempre, siempre, siempre es una apuesta segura para que tu estrategia sea ganadora. Algo lo ha dicho Miriam antes también ya y por lo tanto simplemente recordarlo. Por favor, que toda estrategia que te plantees esté alineada con tus valores. Como ya los habrás definido, los tendrás claros, permítete constantemente contrastarlos y que lo que tú hagas diariamente en esa estrategia refleje de una forma práctica aquello en lo que tú crees y que es tu propósito esencial de vida. ¿Hasta ahora de qué hemos hablado? Y para ir siendo más breves, hasta ahora hemos hablado de qué, de objetivos y metas. Y os ha quedado claro que es fundamental que nuestro trabajo profesional, ya sea como carrera profesional trabajando para terceros o ya sea con nuestro propio despacho de abogados, hay que tener muy claro las tres cosas importantes: el qué, el cómo y el para qué. Y que eso nos permita una claridad de hacia dónde vamos. Hemos hablado de estrategia y estamos hablando de largo plazo. Hay que pensar hacia el largo plazo, no podemos trabajar el día a día sin pensar en mañana. Hemos hablado de recursos y hemos hablado de planificación y gestión estratégica. Y la pregunta será, vale, ¿y qué nos falta? ¿Qué nos falta para ser los reyes de la estrategia en nuestras profesiones? ¿Qué nos falta para ser el león, el rey de la selva? Pues nos falta algo muy sencillo. Nos falta un sistema paso a paso para que todo esto funcione como un engranaje. Yo no os puedo explicar hoy todo este sistema, pero sí he querido traer por lo menos aquí lo que yo creo que es la espina dorsal de ese sistema paso a paso que os servirá para mantener la estrategia funcionando en vuestros despachos respectivos o empresas de abogacía. Y es esta, ¿vale? Es decir, es un sistema que básicamente se traducirá al final en un plan de ejecución que acompaña todos los aspectos claves del negocio y que por supuesto debe estar constantemente siendo medido y con un seguimiento constante. Y que va a ir paso a paso, desde abajo hacia arriba, trabajando todas las áreas claves de la empresa. Y aunque estos nombres os suenen a chino, básicamente es, vamos a trabajar en el primer escalón la gestión financiera, la gestión del tiempo y la gestión de tu entrega, de tu servicio. Y son aspectos claves que hay que revisar y tener claros y definidos. Vamos a pasar al segundo escalón y vamos a ver cómo consigues clientes, cómo vendes, cuál es tu marketing, cómo haces esa marca personal hacia afuera, cómo consigues atraer clientes, cómo te diferencias, qué haces distinto. Tercer paso, sistemas. Si tenemos que hacer que esto funcione, cuantos más sistemas pongamos, mejor. Y aquí hay mucho que hablar. Aquí hay cosas que hablar de cómo creo rutinas, qué tecnología invierto, cómo hago que mis trabajos diarios sea lo más eficiente posible. Y por supuesto, todo esto lo conseguiré si tengo un gran equipo. Y aquí hay mucho que hablar también de cómo gestiono para que ese equipo sea el mejor equipo que puedo tener conmigo en este camino. Si yo hago esas 4 cosas, si las tengo controladas, si tengo un plan de ejecución y hago un seguimiento constante de todo esto, además de mi entrega de servicio, estaré consiguiendo los resultados que yo quiero sí o sí. Así que por lo menos espero que os sirva de guía. Y al final hay 2 cosas que hay que añadir a esto. En este viaje que hemos iniciado para ser líderes de nuestra carrera profesional o de nuestros despachos profesionales, hay que añadir 2 ingredientes muy importantes en este viaje. Uno, la perseverancia. Y perseverancia no significa repetir siempre lo mismo hasta que ya te canses por inercia. Significa que también de vez en cuando hay que pararse a ver si lo que estoy haciendo no me vale, qué voy a hacer diferente para seguir consiguiendo mis resultados. Eso es perseverancia. Yo os he puesto la foto del bambú porque supongo que lo sabéis, pero si no, es una historia que me encanta compartir, la historia del bambú. No sé si lo sabéis, pero el bambú cuando se planta, durante el primer año no sale absolutamente nada. Durante el segundo año no crece absolutamente nada. Durante el tercer año no crece absolutamente nada, ni el cuarto tampoco. Y en el quinto año, prácticamente menos de 6 semanas, llega a alcanzar los 30 metros de altura. La pregunta es, ¿ha crecido 30 metros en 5 semanas o ha crecido 30 metros en 5 años? De eso se trata la perseverancia. Y la otra cosa que no puede faltar para conseguir estrategia es la proactividad. ¿Vale? La proactividad es esa cualidad en la que efectivamente, pues, ¿qué hacemos? Adelantarnos a los acontecimientos. Es esa cualidad que nos permite poner punto y cambiar el rumbo. Nos permite adelantarnos. Nos permite realmente tomar decisiones cuando hay que tomarlas y no esperar a que llegue ya el problema para que ya sea tarde para solucionarlo. Eso es básico y eso lo sabéis vosotros perfectamente en vuestro ejercicio diario de la abogacía, pero también hay que tenerlo presente en la gestión de vuestra profesión como negocio o como carrera profesional. Al final, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de que lo que necesitamos, vamos a necesitar tener
además de una visión clara, una visión compartida, significa que si tengo un grupo, mi equipo debe trabajar y debe conocer perfectamente mi visión y debe ser compartida, debe ser algo que también les interese a ellos y a ellas. Necesito tener un plan de acción para todas mis metas, necesito tener claro la asignación de recursos, necesito también generar un equilibrio de intereses entre el individuo y el equipo si tengo equipo, no puede haber conflicto de intereses entre yo y mi equipo, y por supuesto un plan de ejecución. Y obviamente todo esto con algo que ya ha mencionado Miriam antes, además de un montón de habilidades, pues que es responsabilidad, compromiso, constancia y tus propios valores. Así que yo supongo que os dejo al final para trabajar con este breve repaso de lo que se trata de bajar la estrategia y aterrizar la estrategia con una frase con la que también acaba mi capítulo, que dice: no vayas donde guía el camino, ve donde no hay camino y deja huella. Espero que os haya servido y bueno, pues aquí simplemente daros las gracias por este ratito que me habéis dado para compartir con todas vosotras. Y bueno, aquí están mis redes básicamente por si necesitáis tener algún tipo de ayuda o queréis que os aporten algo, pues perfectamente a vuestra disposición. Así es que muchísimas gracias y un placer compartir este ratito. Muchísimas gracias, Begoña. Desde luego da gloria. Después de haberos escuchado a las dos, como que se inyecta una dosis de positivismo y de ganas de cambiar y de seguir creciendo, que indudablemente todo el mundo ha debido de percibir como he percibido yo. Muchísimas gracias a las dos por vuestras exposiciones. He tomado 1000 notas y además tengo el libro que pienso seguir desgranando y destrozando. Me quedo, Begoña, con algo muy importante de lo que has dicho. Bueno, la frase final me encanta, que al final es: el caminante no hay camino, se hace camino al andar. Dicho de otra manera y también preciosa. La visión de negocio. La visión de negocio yo creo que es algo en lo que fallamos y al final es lo que tú dices. O sea, somos abogadas, tenemos que tener esa visión de negocio, marcarnos objetivos y trabajar en ello. Fantástica Miriam, fantástica tú, y yo creo que ahora ya es tiempo de relajarnos y de seguir hablando del libro, pero de hacerlo con más gente. Se va a incorporar Amparo, corta el micro, por fin. Ahora sí. Se acaba de incorporar nuestra compañera Amparo Díaz, compañera del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, además es nuestra coordinadora de trata de seres, ha sido muchísimo tiempo nuestra coordinadora en violencia de género, es experta en victimología. Bueno, si tuviera que dar el currículum bueno, como de todas las que estáis aquí, estaríamos una tarde entera. Yo destaco de Amparo su fuerza, su liderazgo, su abrir camino, o sea, abre sendas donde no las había. Tengo a orgullo de decir que la coordinación del turno, o sea, la creación del turno de trata de seres en Sevilla lo ha creado ella, que está sirviendo de referente en toda España, es líder, es abogada, lleva más de 20 años en ejercicio, bueno, y la quiero y se nota. Y también nos acompaña María Rivas, que es licenciada en periodismo, una experta, más de 18 años como consultora en comunicación de estrategia y una profesional muy, muy comprometida con el liderazgo femenino. Yo estoy encantada, María, de tenerte aquí, de que aportes, porque además has sido la coordinadora del libro, con lo cual tienes muchísimo que aportar. Me voy a dirigir a ti en primer lugar y me gustaría que habláramos un poco de algo que nos preocupa muchísimo a todas las mujeres abogadas, que evidentemente debe de preocupar también al hombre. O sea, la conciliación, y ya introduzco el tema, no es una cuestión sola, porque si nos lo decimos nosotras para nosotras mismas, pues como que no sirve para nada. La conciliación es cosa de todo, pero es cierto que la que la sufrimos en primera persona somos nosotras. Aquí te dejo lanzada la super mami, super profesional y super todo. Te doy la palabra. Bienvenidas a todas. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos, es un placer estar aquí con vosotros y desde luego después de tanto la aportación de Miriam como de Begoña, da gusto estar en esta mesa redonda. Pues verdaderamente, como decías, la conciliación no solo es de mujeres, aunque el mayor peso recae, por no decir muchas veces, no solo el mayor, sino el total peso recae en las mujeres. A mí hay una frase que me gusta mucho decir cuando se habla del tema de conciliación y es que la conciliación es muy importante y para hablar de ella lo primero que hay que cambiar son mentalidades y no solo las leyes. La conciliación no es algo que tenga que ver simplemente con el género.
En esto yo me gusta hacer una aproximación de 3 pilares importantes. En primer lugar, la educación. Creo que la educación es la palanca de cambio que impulsa el avance de cualquier sociedad. Y debe de ir en equipo con las instituciones o centros educativos, por un lado, y por otra parte con las familias. Porque realmente, si hay un desequilibrio entre estas dos áreas, se produce una descompensación que luego revierte en la sociedad, lógicamente. Por otra parte, me gusta integrar también siempre la empresa, porque ahora mismo, y aquí se ha hablado en el libro, es muy importante hablar de las competencias, que cuando cualquier profesional independiente dentro del mundo de la abogacía o dentro de los despachos, y si lo extrapolamos a cualquier tipo de profesional, las competencias ya se dan por hecho. Pero ahora en este entorno que estamos viviendo, en este entorno VUCA, que se ha puesto mucho más de manifiesto con toda esta pandemia, cobra gran importancia de tener una serie de habilidades. Y estas habilidades de las que se hablan tienen mucho que ver, como es la empatía, como es la inteligencia emocional, tienen mucho que ver con la irrupción de la mujer en el mercado laboral. Y esto me gusta ponerlo de relieve. Esto no quiere decir que el género masculino no lo tenga. Quiero decir que se ha humanizado muchas áreas desde la incorporación de la mujer en el mercado laboral y que esto es bueno y que es necesario. Entonces, hay que cambiar desde la empresa también, porque en este momento donde las empresas necesitan generar una ventaja competitiva, no podemos prescindir del talento. Y el talento, al final, realmente no tiene género, recae en mujeres y recae en hombres. Pero si no ponemos una facilidad para flexibilidad, para que las mujeres y los hombres puedan conciliar, se hace muy difícil el tema de la conciliación y el equilibrio entre la vida personal y la vida profesional. Y normalmente termina pasando factura al eslabón más débil, pero no débil de concepto, sino débil de condiciones laborales muchas veces, débil en cuanto a la remuneración y normalmente quien suele salir suele ser la mujer, porque es la que tiende a reducir sus jornadas para poder conciliar, a cobrar menos y normalmente, pues a la hora de tener que poner esto en una balanza, si tienen que prescindir de su vida profesional o de su vida personal, pues la renuncia muchas veces está servida. Por lo tanto, también incluyo a las empresas. Creo que es verdad que se está haciendo muy buenos avances, se ha podido flexibilizar mucho, pero todavía nos queda un largo camino por recorrer. Y luego el tercer pilar en el que yo sustento todo esto es en la sociedad. Yo creo mucho en las personas, tanto en los hombres como en las mujeres, y me gusta hablar de que lo que tenemos tendría que ser el reflejo de un 50-50, porque realmente hacia ahí tenemos que ir. Tenemos que trabajar en una igualdad de oportunidades para poder retener el talento y para que realmente haya una mayor diversidad y haya una mayor inclusión y podamos tener todos una igualdad de oportunidades. Todo el tema de la pandemia que hemos vivido ha hecho que tenga un impacto importante en la forma de cómo ha recaído el peso del reparto de todo, de la vida personal y profesional, en el género masculino y en el género femenino. Hace un mes salió un artículo donde las profesionales en Estados Unidos, 1 de cada 4 mujeres estaban planteándose renunciar a su carrera profesional debido al impacto que había tenido durante la pandemia, la sobrecarga de tareas y cómo había afectado a este equilibrio de vida personal y vida profesional. Yo creo que no estamos en un momento para perder ningún tipo de talento. Es más, creo que cada vez necesitamos más este talento para empujar y para poder salir, sobre todo de la circunstancia económica en la que nos estamos viendo, las empresas, las familias y las personas. Y realmente apelo por un cambio de mentalidad
tanto en la sociedad como en la educación, como en la cultura empresarial. Creo que de esta manera esa delgada línea entre la vida personal y la vida profesional podrá llegar a un equilibrio, a una corresponsabilidad entre hombres y mujeres, y podamos todos mantener nuestra vida profesional y nuestra vida personal tan deseable y tan deseada. Magnífico, magnífico. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. El talento no puede tener género, lo que tenemos que tener son las mismas posibilidades y las mismas oportunidades para con el mismo talento llegar a donde tengamos que llegar, ni más ni menos que eso. No sé si alguna de la mesa quiere hablar sobre este tema, porque a mí lo que se me ocurre ya con el tema de la conciliación es algo que yo considero que está estrechamente relacionado, que son los techos de cristal. Evidentemente, si tenemos que conciliar, renunciar, requiere unos esfuerzos y unas limitaciones que yo entiendo que hace que la mujer no pueda llegar a ciertos puestos de responsabilidad. ¿O no? No sé, os lo planteo aquí. Amparo, no has hablado y me gustaría a mí preguntarte sobre este tema, sobre el techo de cristal, sobre la conciliación y los techos de cristal que tenemos que... Sí tengo que decir una cosa, y eso lo voy a dejar ya dicho. A mí me ha gustado muchísimo mi decano en la presentación que nos ha hecho, lo que ha contado, porque efectivamente es cierto, nuestra Junta de Gobierno no es 9-9 porque se llamó una compañera que no pudo y entró un compañero, íbamos 9-9, que solo la ha contado, os lo cuento yo, pero es que es cierto que de los 4 cargos de responsabilidad o de los 5, 3 son de mujeres, con lo cual esto está cambiando. Aquí al menos en nuestra casa, y contratado tenemos el 68% de mujeres, y en cargos de responsabilidad exactamente igual que no. Pero es cierto que nos queda mucho camino por andar. Nosotros quizás somos una profesión liberal, más avanzada, y nos es a lo mejor más fácil, pero hay, bueno, y hablo de la abogacía a nivel de colegio, no digo más arriba, porque habría mucho de lo que hablar. Me quedo en mi colegio, que es donde estamos. Amparo, háblanos tú de techo de cristal y conciliación. Bueno, Mar, pues muchas gracias por hacerme esta pregunta. Me encanta que me la hagas. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo. Están cambiando las cosas, ¿no? Los techos de cristal ya no son irrompibles, pero todavía tenemos algún techo, porque es verdad, por ejemplo, nuestro colegio de abogados que tú dices es paritario, pero bueno, nosotras vemos las imágenes que tenemos de los decanos del colegio de abogados y no hay ni una sola mujer, el 100% hombres. Si nos vamos al Consejo General de la Abogacía, pues hasta el 2016 no ha habido una sola mujer. Por tanto, a lo mejor tú me dices, bueno, es que no ha habido decanas antes, pero ahora somos paritarios, poner alguna foto, ¿no? Poner alguna foto. Hagamos visibles a las mujeres. Si nos vamos a los grandes bufetes... Porque no entra o no se le escucha realmente. Claro. Mira, que no se le escucha, Amparo, nada. ¿Que no se me escuche? ¿Que no se escucha, Begoña? Apaga tu micro, Begoña. A ver, porque yo la escucho perfectamente. María, ¿tú la escuchas? Sí, yo la estoy escuchando. Vale, perfectamente. Bien, bueno, por ejemplo, si nos vamos a los despachos, a los grandes despachos profesionales, pues bueno, la dirección del despacho todavía mayoritariamente la llevan a cabo hombres y no mujeres, ¿no? Pero yo quiero ver también lo positivo, y es que tenemos muchas mujeres pioneras en muchísimos ámbitos, muchísimos modelos de mujeres, porque no se trata solo de que seamos líderes o dejemos de serlo, es que somos mujeres diversas y hay posibilidad de ver modelos de mujeres diversas. Esto es algo nuevo de los últimos años que me parece muy positivo. Creo que también hay un techo de cristal simbólico, las pequeñas... Bueno, los pequeños símbolos que nos encontramos, por ejemplo, nuestro colegio sigue siendo colegio de abogados. Ahí te lo digo, Mar, ahí te lo digo. Está en reforma. Con cariño y con respeto, porque yo también te quiero, pero acordémonos de que necesitamos esa modificación de los estatutos para que sea colegio de la abogacía. Está en los estatutos, Amparo. Yo sé que está en marcha. Lo que quiero es ver ya un poquito el resultado. Pero bueno, aprovecho para decírtelo, ¿no? Y yo quiero destacar también que me parece que es muy importante ser líder, ¿no? O sea, creer con pasión en tu proyecto, desarrollarlo,
pero que también es muy importante saber convivir con líderes. En mi casa, que no tenemos ni una sola persona que no sea líder, pues la verdad es que es algo muy importante saber convivir, disfrutar del liderazgo propio y del ajeno y potenciar también el liderazgo de las demás personas. Yo soy muy a favor de la colaboración, del trabajo colaborativo, y creo que esa es una de las cosas que las mujeres estamos aportando desde la abogacía. El ser capaces de defender con pasión, también con ambición, cambios, querer derechos, querer transformaciones sociales, pero a la vez intentar hacerlo de una manera colaborativa, ¿no? Me parece que eso es algo bastante importante y con eso creo que no va a haber techo que se nos resista. Pues muchísimas gracias, Amparo. Te reitero, en la reforma de los estatutos está el cambio del nombre. Se hará cuando se apruebe la reforma total de los estatutos. Es algo que llevábamos en programa y que puntualiza. Y os lo vamos a recordar. Tú lo sabes. Es. Miriam quería intervenir. Perdón por el pequeño paréntesis. Miriam, por favor. No, no hay ningún problema. Yo creo que el tipo de liderazgo que nosotros estamos planteando, el liderazgo de servicio, precisamente lo que va es que cada uno, desde nuestro ser, desde nuestros valores, podemos generarnos esa confianza y esa autoridad. O sea, al final, un líder de servicio es capaz de trabajar con cualquiera porque va a tener capacidad de escucha, empatía, y entonces, pues no va a haber problema en la relación, ¿no? Yo creo que por ello, pues nos va a resultar muchísimo más sencillo pues conseguir esa conciliación, porque al final un líder de servicio es proactivo, va a poner en marcha proyectos, pero también tiene la capacidad de relacionarse bien porque ha trabajado la inteligencia emocional, relacional y social, ¿no? Así que yo creo que puede ser una buena solución para la mujer para conseguir llegar donde quiera llegar. Porque aquí a nadie se le va a exigir que llegue donde no quiera, ¿no? Porque hay personas que quieren y hay personas que dicen, pues a mí hacer todo este esfuerzo, pues sinceramente no me merece la pena, ¿no? Aquí hay libertad, ¿no? Para decidir. Pero sepamos que tenemos esta opción, para llegar a donde queramos. Y al final no tenemos que depender de los de fuera, sino que la opción la tomamos nosotros. Si nosotros estamos siempre pensando en que nos tienen que nombrar, que nos tienen que poner un cargo, que no sé qué, pues al final estamos dependiendo de terceras personas, no estamos dependiendo de nosotros y nos quedamos sin esa capacidad de acción. En cambio, cuando nosotros partimos de nosotros, de nuestro ser, de nuestros valores, de nuestras habilidades, pues podemos ser proactivos y podemos bueno, pues iniciar proyectos o llegar realmente a donde queramos, dependiendo de la visibilidad que queramos tener en un momento determinado trabajando en nuestra marca personal. Yo creo que bueno, que es una buena posibilidad no depender de los demás y tener esa capacidad de acción, sobre todo para resolver el problema de la igualdad. Yo creo que a mí me ha resuelto y por eso lo he querido poner de manifiesto. Totalmente, se trata precisamente de eso, de tener la libertad. ¿Quiere ser líder o no quiere ser líder? Cada uno tiene que querer llegar a donde crea que merezca llegar y a donde quiere llegar. Por turno de palabra, primero Amparo y luego María. Amparo. Sí, yo enlazando con lo que comentáis, ¿no? De decidir hasta dónde quieres llegar como líder o si quieres serlo o no serlo, creo que también existe la opción, que yo creo que la practicamos todos los días, que es de liderar por momentos y en otros momentos tener un papel más tranquilo o secundario. Y también es muy importante saber cuándo, creo yo, tener un papel secundario y que otra persona sea quien esté liderando en ese momento. Creo que además es muy bueno para tener una vida sana, equilibrada y no estar además todo el tiempo haciendo lo mismo. A mí me parece una cosa muy importante que yo la aprendí además haciendo teatro, viendo lo difícil que era para quienes estábamos practicando, lo difícil que era ser actores secundarios, porque todos nos creíamos súper buenos y entonces cuando nos ponían ahí a representar una obra de teatro, estirábamos el papel de una manera impresionante. Y yo dije, ostras, aquí en realidad el mérito es verdaderamente ser un actor secundario cuando tienes que serlo. Y creo que es importante saber aplicarlo también. María.
Pues creo que vamos ahí todas un poco al unísono. Lo único que es verdad que desde el liderazgo y desde hacia dónde quieras ir y saber enfocar y estratégicamente saber elegir el rol que te corresponde en cada momento, yo además añadiría que, bueno, ¿por qué no? O sea, si quieres llegar a más, ¿por qué no lo vas a hacer? Es decir, ahora mismo es verdad, porque siempre tendemos a hablar de las barreras externas que hemos ido teniendo, bueno, por las mujeres. Ahí estamos ya todas luchando, porque si yo quiero llegar a más, ¿por qué no lo puedo hacer? Esto es verdad que es algo que se está haciendo, estamos todas impulsando este tipo de cambios. Pero luego también tenemos que trabajar mucho las barreras internas. Y creo que las mujeres tenemos muchas barreras internas que tenemos que ir eliminando rápidamente. Y esto es un trabajo que tenemos que realizar cada una de nosotras. Porque siempre es verdad que es mucho más sencillo poner el espejo en el exterior, ¿no? En por qué no he llegado, en por qué no he podido, pero también muchas veces es decir, bueno, no, es que yo también tengo que impulsar ciertos cambios y a lo mejor de primeras, pues no me va a ser fácil, pero esto es como todo, es un entrenamiento, ¿no? Creo que tenemos resiliencia, capacidad, desde luego tenemos voluntad, porque tenemos una amplia voluntad, tenemos disciplina. Entonces, trabajando este tipo de factores, claro que podemos llegar, pero también necesitamos muchas veces, bueno, pues una serie de ayudas que no nos pongan al menos barreras externas para poder seguir impulsando y poder seguir creciendo. Sobre todo en el mundo de la empresa, este tipo de cosas se nota mucho, porque al final no tienes que tener esos techos de cristal donde antes sí que lo sabían. Es como yo puedo llegar hasta aquí. No, no. Con una buena preparación, con una buena formación, con un trabajo que te avale, con unos objetivos cumplidos, ¿por qué no puedes llegar? Es decir, ahora mismo no depende tanto de género, no depende tanto de que seas madre o no, aunque sí que influye en ciertos momentos de tu vida el poder flexibilizar para poder compatibilizar distintas áreas que son importantes para ti como persona. Ojo, no como mujer o como hombre, como persona. Totalmente de acuerdo, María. Yo creo que has definido perfectamente que hay dos tipos de barreras. Unas son las internas, otras son las externas. Las externas es toda aquella lucha por la igualdad y por romper todo aquello que nos impide poder tener las mismas posibilidades. Y las internas, que yo creo que es un poco de lo que se trata vuestro libro, precisamente de darnos armas y herramientas para romper esas barreras internas, son muchas veces igual o más importantes que las externas, porque mientras tú no te creas líder y no quieras tomar las riendas de tu vida y en este caso de tu profesión, pues no lo vas a hacer. O sea, lo primero es creerte que puedes y que te lo mereces, no creértelo. O sea, es decir, yo quiero llegar aquí y voy a llegar a donde quiero llegar, porque es que no me lo va a impedir nadie. Decía, no sé si eras tú, María, o Miriam en el prólogo, creo que eres tú, no se trata de culpabilizar a nadie, sino de responsabilizarte de tus propios objetivos. A mí me parece que esa es la clave, independientemente, por supuesto, de que las barreras externas hay que promoverlas para que se eliminen totalmente. Pero si eliminamos las externas y no trabajamos las internas, pues también nos estamos quedando un poco cojas. Yo creo que el libro precisamente es eso, nos da esas herramientas para romper esas barreras internas. Y yo felicito. Miriam, creo que tú querías hablar. Bueno, yo simplemente quiero dejar claro que un líder de servicio realmente, pues hay veces que le toca a él liderar pues una determinada situación y en otros momentos pues está en el equipo como uno más y precisamente como su papel es servir a las personas, servir al equipo y en base a conseguir un objetivo que es el que se ha marcado para que el proyecto o lo que sea salga, pues sabe perfectamente de dónde se tiene que encontrar. Por lo tanto, que seas líder o no, pues significa realmente que tú has conseguido tener autoridad y capacidad de influencia, pero eso no quiere decir que tú no puedas tener ningún impedimento. Bueno, pues eres líder y ya está, ¿no? Y luego, por otra parte, sí que es cierto que en Abogacía y Mujer, pues sí quiero dejar claro que diría que el 100% de todas las autoras son líderes. Y esto es muy importante porque son personas que están comprometidas
comprometidas con los valores, comprometidas, tienen propósito de poner su granito de arena en favor de la sociedad y de trabajar estas habilidades en su día a día. Y al final eso lo que hace pues es que tengamos capacidad de trasladar y de hacer realmente lo que queramos, ¿no? Unas veces estaremos más quietas, ¿no? Tendremos más proyectos, otras veces no, otras veces nos apetecerá más estar en casa, otras veces querremos salir, pero esto no tiene mayor dificultad. Lo que sí que quiero dejar claro es que las mujeres tenemos ciertas reticencias por ejemplo, al tema del networking, ¿no? ¿Por qué? Porque nos pensamos que no es trabajo. Y entonces, en nuestra profesión, por ejemplo, es súper importante, ¿no? En las relaciones y saber cómo las tenemos que conseguir. Y al final, pues tienes que salir y tenemos que saber que eso es trabajo, que el relacionarte es trabajo. Entonces, no es irte de juerga, no es irte a tomar una copa, no es nada de eso. Es conseguir conocer personas interesantes, conocer clientes, conocer, pues la competencia, conocer compañeros que te pueden ser necesarios a efectos de una colaboración y eso puede hacerse en el marco de cualquier cosa, en una conferencia o puede ser en el marco directamente que te vas a tomar un café con la persona. Y luego también tenemos problemas con la parte de redes, nos cuesta mucho ir a las redes, ¿no? Y ahí pues conseguimos mucho más fácilmente, pues, por ejemplo, esa visibilidad, ¿no? Podemos lanzar una marca, una vez ya ha trabajado nuestra marca personal, qué valores con los que nos queremos identificar y cuál es realmente nuestro propósito, es muchísimo más fácil lanzar la marca, ¿no? En esos dos puntos quiero poner el foco, ¿no? Para que nos demos cuenta de que es muy importante trabajar eso, ¿no? Como autora precisamente el capítulo de networking, creo que debo incidir en eso porque estamos fallando. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Yo precisamente ahí no fallo. Te digo ya que yo es algo que tengo, yo lo de las relaciones sociales es algo que tengo muy asumido, pero sí que es cierto que veo que fallamos. Pero yo creo que fallamos en eso por lo que antes decía Begoña, yo insisto, la visión que tenemos muchas veces como profesionales liberales, no vemos nuestra profesión como una empresa. Entonces, al no tener esa visión de empresa, te falla todo lo demás, porque no concibes a las 3 de la tarde pues tener que estar en un bar tomándote una cerveza. Esa cerveza con el compañero o con el cliente son estrictamente necesarias en nuestra profesión. Cuando tú te lo planteas así, es mucho más fácil de asumir. Con las redes tampoco tengo ningún problema, cualquiera de las que me conozcáis sabéis que no, pero sí fallo, por ejemplo, en lo que es la marca personal como abogada en redes. Yo soy Mar Hermano y es lo que hay. Y muchas veces no das esa marca personal de abogacía que sí que se debería de dar. ¿Quién quiere al hilo? De hecho, Begoña, sí, que te hemos tocado, ¿verdad? Sí, de refilón. No, yo simplemente quería añadir un par de cosas que yo creo, no sé si las ha mencionado Amparo porque te pido disculpas, por alguna razón no te escucho, con lo cual lamento mucho haberte perdido tu parte, pero bueno, quiero decir que una cosa que estamos diciendo todas, yo creo, es que a veces el liderazgo lo confundimos como si, yo lo encuentro muchas veces, no, hay que ser líder, hay que ser el jefe, hay que llegar arriba, hay que llegar a tal. A ver, es que depende de lo que quieras. Para mí, la frase que yo siempre utilizo y que he utilizado con vosotros aquí hoy es hacer que las cosas sucedan las que yo quiero que sucedan. Si yo quiero ser, pues no sé, la presidenta de la mejor firma mundial de abogados, pues muy bien, si eso es lo que quieres, estupendo. Pero a lo mejor habrá gente que se sentirá líder también consiguiendo otra cosa porque es lo que ha diseñado para su vida y es su sueño. Es decir, no confundamos a veces que parece que el liderazgo es que tiene que ser el líder reconocido y tiene que ser tal. A ver, que es que no. Y luego porque una cosa muy sencilla. O sea, yo cuando a veces escucho gente que dice, no, yo es que lidero este equipo y luego, por la razón que sea, trabajas con ellos y les conoces, no se lideran ni ellos mismos. O sea, dice, el liderazgo fluye de dentro hacia afuera, nunca de fuera hacia adentro. Si yo no lidero mi vida previamente en todos mis aspectos, difícilmente voy a poder liderar a otros y difícilmente voy a poder influir sobre otros. Y muchas veces, también creo que nos pasa un poquito más a las mujeres, es que no conseguimos algunas cosas, aparte, por supuesto, por todo lo que se ha comentado, que existen datos reales que hacen que las cosas sean más complicadas, eso no lo estoy negando, pero a veces también nos falta esa habilidad de influencia
no digo de imponer, sino de influir para que otra gente al final acabe haciendo lo que queremos nosotros que hagan. Y eso realmente es lo que cambia a veces las cosas un poquito. Entonces, desde esa creencia de creernos con las mismas poderes y con las mismas oportunidades, desde lo que realmente quieres, desarrollas esas herramientas de creernos efectivamente lo que decías tú de las redes, lo que decía Miriam, de realmente tener aquello que necesitamos tener e influir sobre otros para que, evidentemente, habrá al final en algunos casos barreras reales, porque las hay, existen, o sea, eso no lo niego, pero muchas veces también yo conozco otros casos que realmente no dan un paso más allá, no porque el problema esté fuera, sino, como bien decía María, porque el reto está dentro, no está fuera, está dentro. Y a veces nos cuesta también mucho admitirnos y autoadmitirnos que no conseguimos lo que queremos porque el reto está en nosotros. Es más cómodo echarle la culpa a alguien. O sea, eso es mucho más cómodo siempre. Entonces, a veces también, lo hemos dicho todas, pero yo quería dejarlo porque creo que es la clave, ¿no? Yo he conocido personas que cuando se han dado cuenta de esto han cambiado radicalmente sus resultados y simplemente por hacer ese clic, porque las herramientas las tenían, las capacidades las tenían, las posibilidades las tenían. O sea, que muchas veces ese pequeño clic interno hace que cambie. Y especialmente en el tema de empresa, porque lo que decías tú, Mar, es muy importante. O sea, muchas veces profesiones liberales o que estamos muy entregadas al concepto de servicio, se nos olvida que somos una empresa, que tenemos que vivir de esto y que esto es un negocio y que hay que pensar en términos de negocio, además de hacer tu trabajo estupendamente, por supuesto, pero que no se nos olvide que es lo que nos da de comer al final. Es decir, que tenemos que tener también las dos cabezas, ¿no? Yo siempre digo como una hidra, ¿no? Con dos cabezas. La cabeza de lo que nos gusta hacer y hacemos muy bien, y la otra que es la que tiene que pensar y ver cómo hacer las cosas para conseguir cosas. Y nada, simplemente quería apuntar eso porque, como lo veo muchas veces, pues quería dejarlo manifiesto para que no caigamos en esas pequeñas cosas que nos hacen ir más lentitas a todas, ¿vale? Totalmente. La estrategia comercial en nuestra profesión, como en cualquiera, es totalmente necesaria. María, te doy la palabra. Es que me ha venido fenomenal lo que acabas de decir, porque era lo que iba a añadir. La estrategia comercial, o sea, yo es que además hay dos palancas que pongo muy claramente. No solo en la estrategia comercial, que la puedes apoyar además en la estrategia que tienes detrás para poder conseguir tus objetivos, esto es básico. Y una cosa que yo no sé, lo que nos pasa sobre todo a las mujeres, y esto es para la Rita. Por regla general, negociamos muy mal, sabemos negociar muy bien para otro, pero cuando se trata de ti es como, yo he visto muchísimos casos que dices, ¿de quién está hablando? Pues si es que realmente tiene unas competencias impresionantes, pero parece que muchas veces nos hacemos pequeñitas. Yo que estoy, y es algo que creo que deberíamos todo el mundo empezar en los programas de mentorización. Cuando mentorizas a una mujer, dices, ya está, aquí. Se hacen pequeñitas, es decir, no saben cuáles son sus fortalezas, ese análisis previo de decir, oye, vale, si yo soy imperfecta, esto lo sabemos todos, nadie es perfecto, pero hay cosas que se hacen bien y muy bien, ¿y por qué no las pongo en valor? ¿Y por qué no sé negociar? ¿Y por qué no sé poner en valor todo lo que sé hacer? Yo esto lo achaco mucho también a un tema educacional, cuando te decían que hablar muy bien de ti era como creerte por encima de alguien, ¿no? Y igual que el hablar de dinero, a mí me enseñaron siempre que una mujer no debía hablar de dinero porque estaba mal visto. Entonces, esto es una cosa que vas creciendo con ello y que poco a poco, según te vas haciendo mayor, dices, esto lo tengo que desecharlo primero, o sea, porque si no, realmente mi recorrido va a ser muy cortito, porque la competencia es grande y no solo la competencia en cuanto a mujeres y en cuanto a hombres. La gente, por regla general, está muy bien preparada, muy bien formada y muy bien cualificada. Y estos son nuestros competidores y son entre los que tenemos que competir libremente. ¿Y por qué no decirlo? Pues tenemos que aprender a negociar, tenemos que aprender a hacer una serie de cosas que deberían de enseñarnos, pero vamos, desde nuestra más tierna infancia. Yo ahí me diferencio contigo en algo. Yo creo que nosotras sí somos unas grandísimas, buenas negociadoras, ¿eh? O sea, sí. Yo te lo digo de verdad. A mí cuando en la profesión, cuando tengo que negociar con un compañero o con una compañera, es mucho más duro. Normalmente, compañeros no, pero por si hay alguno escuchando, pero te lo digo en serio, me es más duro
negociar con mujeres que negociar con hombres, ¿eh? El hombre es más... Esto es una opinión estrictamente personal y desde mi única experiencia. Nosotros tenemos muchos más recursos a la hora de negociar de lo que tienen los hombres. Los hombres, mira, esto es lo que te doy, esto es lo que te... Sí que es cierto que nosotras lo que sí que yo detecto muchas veces es algo que también se ha nombrado, que se nombra mucho en el libro, la falta de autoconfianza. Y quizás esa falta de autoconfianza que viene dada por factores educacionales y por mil cosas externas, a la hora muchas veces de negociar puede ser que influya, pero en general yo creo que nosotras negociamos mejor que ellos. No me refería a la negociación cuando tú tienes que cerrar un acuerdo. Ahí nos remangamos y lo hacemos de vicio. Exacto. Y que te vaya detrás porque lo dejamos, pero vamos, como los chorros del oro. Eso, Digo, de negociar para nosotros. Para Cuando nosotras. tienes que negociar un aumento de subida de sueldo. Cuando tienes que poner en valor tus objetivos, los que has cumplido. Claro, ahí es lo que yo te digo. Nos cuesta más. Sí, ahí juega la autoconfianza, María. Ahí es donde juega la autoconfianza. Y otra serie, como tú bien has dicho, de factores educacionales que, queramos o no, llevamos dentro y que costará. Yo creo que poco ya. Yo creo que la generación que viene detrás nuestra ya es totalmente diferente. O sea, yo tengo una con 22 años que a mí no me paran, pero es que a ella ya te digo, o sea, tremendo. Amparo. Mira, yo volviendo a lo que comentabais antes de los límites. Perdona una cosa, que voy a hacer un inciso. Voy a decirle a la audiencia que tenemos, que no se lo he dicho hasta el momento, que si quieren haceros alguna pregunta o intervenir en el debate, tenemos abierto el chat, que lo pueden hacer, que se trasladarán las preguntas que hagan, ¿vale? Discúlpame, Amparo, sigue. Vale, yo quería, volviendo al tema de los límites externos y los límites internos, comentar que yo creo que están muy relacionados, porque pienso que muchas veces los límites internos que nos ponemos las mujeres tienen que ver con los estereotipos sociales que estamos educacionalmente recibiendo y con los símbolos externos que la sociedad nos transmite cada día. Se nos dice cómo tenemos que ser cuidadoras, ser complacientes, ser menos ambiciosas, ser menos duras, en fin, ser mucho más conciliadoras y menos egoístas, pensar siempre en renunciar a lo mejor a nuestro proyecto vital en beneficio de las cosas del hogar. Y creo que eso termina convirtiéndose de manera interiorizada en un límite interno, pero que en principio también es un límite externo. Por eso para mí es muy importante poner en valor tantas mujeres que han sido pioneras y tantos modelos de mujeres que tenemos ahora mismo en la abogacía, con mucha diversidad, pero me parece que muy potentes y que sin duda tienen que servir a otras mujeres para ir rompiendo estos estereotipos. Pero yo creo que estos estereotipos todavía existen, hombre, no como en la época de nuestras madres, pero que todavía están ahí y todavía están influyendo. Totalmente, o sea, tardaremos generaciones en ir quitando, pues eso, lo que llevamos, los que lo llevamos innato, yo digo que lo llevamos en los genes, o sea, muchas veces hacemos y tenemos comportamientos nosotras mismas, poniéndonos los límites y es por cuestiones educacionales, o sea, pero yo creo que eso va cambiando, que está cambiando mucho y que vamos a cambiar. A mí me encanta veros aquí, teneros aquí, porque de verdad que este tema yo creo que es tan importante el escucharnos unas a otras y ver que además estamos todas en la misma línea, porque al final se trata de lo mismo, de llegar a donde queramos llegar con los instrumentos que tengamos a nuestro alcance. ¿Alguna más quiere tener alguna? Sí, Miriam. Bueno, yo realmente en cuanto al tema de estereotipos es verdad que nos siguen llegando impactos, ¿no? Pero yo creo que eso lo podemos trabajar, ¿no? Precisamente por eso estamos planteando que trabajemos nuestra inteligencia emocional, ¿no? Y yo creo que desde ahí, cuando nosotros, pues sabemos controlar nuestras emociones y sabemos vencer nuestros miedos, pues conseguimos esa autoconfianza real, ¿no? Para poder llegar, ¿no? Y yo creo que ya no es tanto el estereotipo de que tú tienes que ser, sino que muchas veces nos paramos porque realmente una mujer, cuando tienes que llevar una vida profesional como la que tenemos nosotras, por ejemplo, y compaginarlo con una vida personal, con niños, requiere un esfuerzo infinito. Y a todo el mundo no se le puede pedir
que vaya a afrontar un esfuerzo de ese calibre. O sea, habrá gente que pueda hacerlo y hay gente que es que no llegue, pero no porque no quiera, sino porque a lo mejor no pueda. O sea, porque, bueno, en la abogacía yo he tenido a un niño y bueno, estaba con los puntos haciendo las escrituras de compraventa de una vivienda, ¿no? O sea, quiero decir que nosotros tenemos un trabajo muy arduo que muchas veces pues no nos pueden poner ni enfermas. Bueno, yo ahora mismo con el COVID he tenido compañeras que, bueno, pues se han puesto enfermas con el COVID y estaban pensando a ver que tenían que resolver no sé qué recurso y tal. O sea, eso te requiere pues un esfuerzo humano importantísimo bueno, que a todo el mundo no se le puede exigir, ¿no? Seas mujer, seas hombre o lo que seas. Y a mí me gustaría tratar, por ejemplo, el tema de lo de las vacaciones, ¿no? Yo creo que el dejar a las personas sin vacaciones, a los abogados y a nuestros compañeros, los procuradores, yo creo que con la situación de estrés que teníamos este año, que hemos tenido que estar en una situación muy complicada, yo creo que ha sido pésimo. O sea, un abogado tiene que estar al 100% intelectualmente hablando y dejarle sin descanso es una barbaridad. Y fuera de eso me parece bastante inhumano. Y lo digo y quiero decirlo aquí porque creo que debemos defender que eso no se puede consentir. O sea, no se puede consentir de ninguna manera, porque al final esto lo están pagando las personas. Lo han pagado al final con el tema de la conciliación, que en nuestro caso las mujeres, ¿no? Nos hemos quedado sin vacaciones y nuestros hijos han quedado sin vacaciones. Yo estoy convencida, Miriam. Además, yo me uno a tu voz. Yo creo que lo que ha pasado este año es una auténtica barbaridad. El derecho a las vacaciones es un derecho conseguido a lo largo de años y es un derecho que a nosotros y a nuestros compañeros procuradores se nos ha quitado de un plumazo. No se entiende, vamos a más, no solo han sido las vacaciones, hay una sentencia reciente del mes pasado en la que dice que no se está vulnerando el derecho al descanso por Lesne, por aquello de que tenemos 3 días para abrirlo y esas resoluciones se dictan por personas que tienen un mes de vacaciones y todos los días de asuntos propios que les hace falta. Me parece fortísimo y yo me uno a esa voz que has lanzado tú, porque entiendo que las vacaciones son totalmente necesarias para nosotros, bueno, para nosotros no, para cualquier persona y que además son un instrumento importantísimo de conciliación. Yo a mis hijos, yo solo me cojo 15 días al año, porque soy monoparental, mi marido falleció, bueno, que si os lo cuento, lloramos aquí todas. Yo no tuve luto, yo a los 3 días estaba vestida en el despacho atendiendo a las víctimas de violencia de género de mi marido. A los 3 días, o sea, tremendo. Yo tengo 15 días al año. Este es mi toque personal, que si no lo doy reviento. Pero ahí quedó. Yo tengo 2 hijos, tengo 15 días que me tomo de vacaciones al año y es el tiempo que tengo para disfrutar a tutti pleni con ellos. Porque el resto yo no los veo entre diarios, es que no me da tiempo. Son mayores, ellos tienen su vida, su trabajo, sus estudios, yo tengo los míos. Me imagino que todas las que estamos aquí estamos en similares circunstancias. Si me quitas esas vacaciones, ¿qué hago? No concilio siquiera ese tiempo. Bueno, yo los tengo mayores. No quiero ni pensar que 2 abogados, o sea, que sean abogados ella y él y que tengan los niños pequeños. O sea, de verdad que ha sido una auténtica barbaridad. Dicho eso, ya solté aquí mis interioridades. María, Mar, sí. Mar, ¿hay alguna preguntita? Sí, Silvia, por el chat? Silvia Muñoz. Hola, Silvia. Bienvenida a tu casa. Dice que le gustaría reflexionar acerca de la cooperación entre mujeres como motor de cambio en la abogacía, en la que todavía hay muchos obstáculos derivados de la atribución a la mujer del cuidado de niños y de mayores. Volvemos al tema de la conciliación. Pues os lo dejo ahí encima de la mesa. María. Para mí es un punto importantísimo lo que acaba de decir Silvia. De hecho, creo, era una de las cosas que quería decir anteriormente, creo que nosotros como mujeres que hemos pasado y que sabemos lo que cuesta llegar cada uno a donde haya llegado y a donde haya querido llegar, debemos de poner bien la escalera para ayudarnos y para permitir que las demás que vienen detrás lo puedan tener de otra manera más fácil y más cómodo.
Yo creo mucho en una frase que decía Madeleine Albright, que es que hay un sitio en el infierno especial para aquellas mujeres que no ayudan a otras mujeres. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces no lo hacemos lo suficientemente bien. Y esto sí que lo quiero poner de relieve. A nivel profesional es muy importante la colaboración entre nosotras, que no es el regalo, que no es el dar el todo por nada, pero sí que tenemos que colaborar mucho más y ayudarnos más para que podamos impulsarnos, porque lógicamente si las pocas que van subiendo en la escala de toma de decisiones no van poniendo la escalera para que los demás, las que vienen detrás, puedan subir, es muy difícil que si no tenemos referentes arriba, los demás sepamos que podemos llegar y que tenemos facilidad y que lo podemos conseguir. El que no se ve, al final, es como si no existiese. Yo creo mucho en la cooperación, en la ayuda, en la visibilidad, el tender una mano y decir, oye, que es que esto por donde has pasado tú, has estado antes. Vamos a intentar cooperar en esta línea a través de mentoring, a través de ayuda, a través de estrategia. Tenemos, y sobre todo aprovechemos este momento tan importante, que están cambiando muchas cosas y empecemos a cooperar, hacer alianzas estratégicas para poder impulsar un cambio. Amparo. Bueno, a mí me parece muy importante lo que ha comentado Silvia y creo que para empezar la colaboración entre nosotras debe de ser haciendo visible la desigualdad, porque es verdad que hemos avanzado muchísimo, pero todavía existe una desigualdad. Todavía, según la ONU, según la Organización Internacional del Trabajo, según todos los estudios internacionales, las mujeres tenemos una sobrecarga a nivel familiar, tanto respecto de descendencia como respecto de personas dependientes, padres y madres, muy importante. Y eso no es que yo lo viva de una forma o de otra, eso es algo ajeno a mí, que es una mochila que yo como mujer llevo encima. Entonces me parece que como abogadas lo primero que podemos hacer para solidarizarnos es hacerlo visible y llevarlo a los juzgados también, por ejemplo, en los procedimientos de familia, relacionarlo, referirlo, explicar en concreto, cuando estamos defendiendo a una persona o a otra, qué es lo que en concreto ha estado haciendo cada persona, porque obviamente hay hombres absolutamente maravillosos que comparten al 50% y que incluso en algunos periodos lideran el hogar, pero hay otros muchos que no. Y no hacemos ninguna justicia si lo tapamos. Entonces me parece que es algo importante y sin embargo muchas veces queda como mucho más moderno decir, todo esto ya lo hemos superado, no pasa nada y aquí estamos todos al 50%. Yo creo que decir las cosas tal cual son, explicarlas con respeto, pero explicarlas pues puede ser algo útil entre nosotras y en general también para nuestros clientes, para buscar soluciones. Está muy bien buscar soluciones, pero para buscar soluciones no puedes partir de la nada. Hay que hacer visible la realidad. Entonces, en este sentido, lo que has comentado tú, Mar, o lo que comentaba Miriam, pues acabo de tener un hijo y estoy trabajando, yo también lo he vivido, acabo de tener un hijo y estoy trabajando de inmediato, ¿no? Pero yo he tenido compañeros que han tenido un hijo y han estado trabajando también, pero para ellos no tenían luego que llevar la carga que llevan en su casa, ni tenían el dolor físico del parto, ni tenían que dar el pecho. Entonces, realmente, a mí me parece que estaría bien a lo mejor hasta organizar una jornada sobre maternidad y abogacía o un debate o sobre abogacía y cuidados de las personas mayores, porque es un esfuerzo enorme el que tenemos que hacer las mujeres que trabajamos en este ámbito, bueno, encargándonos muchísimas veces de una forma por encima del 50% de las labores de cuidado y a la vez sin desfallecer ni un minuto, nada, ni un segundo de nuestro trabajo, porque no pocas veces se nos mira con lupa e incluso esa es mi impresión, se nos exige más. Y a mí todavía en algunas ocasiones he llegado a sitios con compañeros y hemos entrado y en un principio han pensado que quien dirigía era el compañero. Al momento en cuanto hemos empezado a hablar se ha aclarado la situación, pero todavía a veces existe un automatismo de ver con más facilidad al hombre como figura de autoridad, el buen padre de familia, el buen comerciante,
como un poco la figura de autoridad, cuando a lo mejor en ese momento la autoridad la tiene una mujer. Es decir, yo creo que está muy bien que valoremos lo positivo, pero también creo que nos merecemos contar que todavía hay una serie de obstáculos y que por ahí empieza la solidaridad entre nosotras sin olvidarnos de la responsabilidad que tenemos. La responsabilidad, como ha dicho Miriam, de ejercer todos nuestros talentos, de ejercer nuestro compromiso social y de ir rompiendo límites. Una cosa no quita la otra, ¿no? Bueno, de eso se trata este libro precisamente. Corta el micro, Amparo, por favor. De eso se trata básicamente. El libro lo que nos da precisamente son armas para que eso no nos suceda. Si tú eres líder y llevas el mando. Y entendiendo la palabra líder por lo que se ha dicho aquí, por lo que tú quieras ser y a donde tú quieras llegar. Miriam, ¿me habías pedido la palabra? Vamos a ver. Yo creo que a lo que dice Amparo, hay una cosa que deberíamos hacer, ¿no? Estas reuniones no deberían ser nuestras, ¿no? Yo estoy convencida que cualquier hombre, si viera y le comunicáramos y palpara, ¿no? La situación en la que tenemos que vivir muchas veces, pues realmente empatizaría con nosotras, ¿no? Y se darían cuenta del nivel de esfuerzo al que tenemos que llegar, ¿no? Yo creo que al final es un tema de comportamiento, un tema de egoísmo, ¿no? Porque una persona que convive con otra y realmente está viendo el esfuerzo increíble que está haciendo la otra persona, bueno, pues si no prestas ayuda es realmente porque no tiene ese comportamiento, esa disponibilidad para ayudar, ¿no? Y sobre todo a una persona que en principio, hombre, su pareja, pues me imagino que la querrá, ¿no? Yo creo que tenemos que ponerlo de manifiesto y estoy de acuerdo con Amparo en que tenemos que hacerlo, pero tenemos que hacerlo en presencia de los hombres, ¿no? Porque muchas veces nosotros nos pasamos la vida reuniéndonos y contándonos nuestras penas, pero realmente si la otra parte no las escucha, pues nos da igual. Y luego en cuanto a la colaboración entre mujeres, bueno, yo sinceramente tengo que decir que he tenido mucha suerte. He tenido mucha suerte porque, bueno, entre otras María Rivas, Begoña, siempre, bueno, pues han tirado de mí para arriba, ¿no? Siempre me han ayudado, siempre me han apoyado y realmente pues he llegado a lo que he llegado, pues en mucho, pues diría que en este caso lo voy a decir gracias a María. Entre otras cosas, yo lo que creo que el problema que tenemos es autoconfianza, ¿no? Como nos ha llegado y al final pues nos cuesta tanto llegar, pues resulta que cuando vemos otra mujer que tira para arriba, pues a lo mejor la ponemos la zancadilla. En el libro precisamente lo que tratamos es que tenemos que ayudar a crecer a las personas, ¿no? Da igual sea hombre o mujer, o sea, mi actitud es ayudar a crecer y cuando tú ayudas a crecer a otro, pues al final el grande eres tú. Y ese concepto es el que tenemos que tener y yo, sinceramente, es el que vengo aplicando y a mí me ha salido muy bien. Y, de hecho, bueno, pues lo hacemos en las mentorizaciones que damos y que impartimos. Bueno, hemos tenido mentorizaciones en EB Women, pero también impartimos mentorizaciones en otros lugares, ¿no? En base a liderazgo de servicio, ¿no? Y yo creo que cuando tú promueves que el ayudar a crecer a los demás y tienes esa actitud proactiva al final, pues colaboras con hombres, colaboras con mujeres y lo único que quieres es que los proyectos salgan y no tienes mayor miedo a que la otra persona pues destaque, ¿no? Porque al final cuando las personas son grandes, todos somos grandes, ¿no? Y los proyectos que se puedan hacer cuando colaboras, pues son 1000 veces más grandes, ¿no? Así que yo creo que pongo esas palabras simplemente por el hecho de que sí es verdad que hay veces que hay mujeres que tienen miedo y es miedo y el miedo hay que aprender a superarlo y por eso la inteligencia emocional y vencer el miedo. Y voy a aprovechar aquí para hablar de vencer el miedo, que hay una persona súper experta en vencer el miedo, que es Julio de la Iglesia, que es TEDx, que es amigo nuestro y que quiere decir que al final cuando te enseñan a vencer el miedo, pues ya ayudas a crecer a quien sea porque no tienes ese miedo a no llegar, ¿no? Pues sí, ya vamos a ir concluyendo. Yo me quedo con que cuando ayudas a crecer, el que creces eres tú. Eso es así, indudablemente. Tengo aquí dos comentarios de dos compañeras que voy a leer así rápido como título final. Consuelo Gutiérrez Báez nos dice que gracias
gracias por despertarnos y que quiere crear con vosotras un foro con continuidad para ayudar a amateurs y a recién licenciados. Este libro, desde luego, sin duda ayuda a ello. Y luego la compañera María Eugenia Torres Costas, que dice que le ha gustado mucho esta iniciativa, esta mesa redonda, y que ha conseguido superar incluso las expectativas que tenía con lo que aquí se ha hablado. Así que yo os felicito a las 4, felicito por la realización del libro, felicito por la mesa redonda y nos felicito además en un día como hoy, que no voy a dejar sin pasar, es el 25 de noviembre, Día contra la Violencia de Género, y precisamente una de las armas y de las reglas principales es que la mujer tenga su vida lo suficientemente empoderada como para, y tenga instrumentos suficientes como para no tener que tener esos problemas. Os doy las gracias. Si alguna quiere alguna breve intervención última, si no, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias. Esta es vuestra casa. Me ha encantado presentar vuestro libro. Me encanta el libro. Y bueno, cuando queráis, yo os reto a otra mesa redonda, maternidad y abogacía, o la que me planteéis. Aquí estamos. Este colegio será encantada de teneros aquí. Muchísimas gracias a todas. Gracias. Muchas gracias. Sí, Gracias. y a quienes nos escuchan, perdonadme que hasta ahora ya hoy llevo un día